¡Basta de mataderos! ¡Basta de violencia! Vivisección, zoológicos, incendios, encierro, jaulas, indiferencia, apatía. ¡Basta de especismo! Aquí comienza la rebelión animal por la liberación. ¡Liberación animal! Bueno, ¿cómo están amigos, amigas? Estamos en el segundo programa de Rebelión Animal y les cuento un poquito. Rebelión Animal es un programa de información, educación, opinión, debate y convergencia de ideas sobre temas relacionados al veganismo popular, la liberación animal, el antiespecismo, el feminismo antiespecista, la nutrición vegana, deportes y mucho, mucho más. Queremos compartir con las y los escuchas de la radio lo que hemos reflexionado y compartido desde el 2017, accionando desde una mirada antiespecista en espacios veganos, feministas, contraculturales y autónomos, ¿no? Y cómo vamos construyendo colectivamente una propuesta política independiente, autogestiva y apartidista desde nosotras y nosotros mismos para la población hacia las comunidades libres y autónomas. Es por eso que también es importante saber de lo que se trata el veganismo y marcar en cada programa nuestro, ¿no? En conceptos. Noé, ¿nos puedes decir un poquito de qué se trata? ¿Qué es el veganismo? Claro que sí. El veganismo es una postura ética y política en contra de la esclavitud animal y su explotación. Lucha en contra de la opresión de las especies animales. Sin embargo, la opresión se ejerce no solo a los animales no humanos. La interseccionalidad es una base fundamental para entender la complejidad del entremado de las opresiones que se ejercen por este sistema y sus operarios. Y justamente esto se trata nuestro programa de hoy día, ¿no? De la interseccionalidad. Vamos a hacer pie a la primera parte del programa, por favor. Entrando al nido. Bueno, ya que hemos pasado la parte de la introducción, ahora vamos a hacer una revisión sobre la historia de la interseccionalidad y ver de dónde nace este término. Comencemos. Pero a mí, nadie nunca me ha ayudado a subir las cafetas o a saltar charcos de lodo o me ha dado el mejor puesto. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y sembrado y trabajado en los establos, y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, si es que consigo alimento, y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos, y vi como todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie, excepto Jesucristo, me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Acabamos de escuchar el discurso pronunciado por Sojourner Truth, llamado ¿Acaso no soy una mujer?, en la Convención por los Derechos de las Mujeres en Ohio en 1851. En este discurso, Truth, quien padeció la esclavitud por más de 40 años, puso al descubierto cómo su experiencia de mujer negra y esclava era absolutamente diferente al de las mujeres blancas de esa época. Yendo incluso más atrás, Olympia de Gouges en Francia, en su texto, en la Declaración de los Derechos de la Mujer de 1791, comparaba la dominación colonial con la dominación patriarcal y establecía analogías entre las mujeres y los esclavos. Por otro lado, en Estados Unidos, las alianzas entre las luchas abolicionistas y las luchas feministas del siglo XIX pusieron en evidencia las similitudes del funcionamiento del racismo y del sexismo. En los años 1930 y 1940, las publicaciones comunistas utilizaban regularmente los términos triple cadena, triple opresión, triple explotación y doble jornada, refiriéndose obviamente al tema de la raza, de la clase y del género. Más tarde, durante las luchas de los feminismos negros en Estados Unidos, el colectivo Combahee River se convertiría en pionero al utilizar el término simultaneidad de opresiones en su manifiesto feminista de 1977. Su declaración aborda la opresión de sexo como también de raza y de clase. Se centra en la experiencia de las mujeres negras, la imposibilidad de separar las opresiones, que no son únicamente raciales, sexuales ni de clase, expresando además que lo personal es político.
Como podemos darnos cuenta, la reflexión sobre raza, clase y género no se originó en las actividades de las académicas feministas negras durante los años 1980, como piensa mucha gente. En cambio, surgió con el movimiento de mujeres y de movimientos sociales. En el contexto latinoamericano podemos mencionar algunos ejemplos. En la literatura peruana se han reconocido las denuncias hechas en 1899 por Clorinda Mato en su libro Ave sin nido. Este texto revela los abusos sexuales perpetrados por gobernadores y curas locales sobre las mujeres indígenas, señalando la vulnerabilidad que generaba en este contexto su condición étnico-racial y de género. En Brasil, las problemáticas de las mujeres negras como temas de debate político al interior del Partido Comunista Brasileño fueron planteadas desde la década de 1960. Promovieron la teoría de la tríada de opresiones, raza, clase, género. Desde 1980 apareció en la escena pública la fuerza de un movimiento negro en Brasil, de donde emergerían las primeras voces de mujeres negras dispuestas a pelear su lugar tanto en el movimiento antirracista mixto como en el feminista. Por otra parte, desde el segundo encuentro feminista de América Latina y el Caribe de 1983, distintos movimientos feministas han puesto en evidencia la ausencia de la cuestión del racismo en los debates políticos del movimiento feminista. Y entrando en materia, Kimberly Crenshaw acuñó por primera vez el término de interseccionalidad en 1989 en el texto Desmarginalización de la intersección entre raza y sexo. En este artículo, la autora analiza casos judiciales en los cuales mujeres negras denunciaron sufrir discriminaciones de tipo racial y por ser mujeres. Crenshaw visibilizó que al realizar la investigación judicial, ambas categorías se aplicaban de manera excluyente y separada. La autora denuncia la división de la energía política que esto suponía para las mujeres. Como pueden ver, el texto de Kimberly Crenshaw es bastante... analiza un caso en específico, ¿no? Y por lo tanto, en numerosas oportunidades, la autora ha aclarado que su aplicación de la interseccionalidad ha sido contextual y práctica. Su pretensión nunca fue crear una teoría de la opresión general. Entonces, la interseccionalidad para ella aparece como una metáfora y un recurso explicativo. Dos caminos se cruzan, dos avenidas intersectan, que pueden ser una que sea la etnia, otra la clase, una el género, otra la nacionalidad, etc. Es Patricia Collins, que en los años 2000 fue la primera en hablar de la interseccionalidad como un paradigma. Con el paso del tiempo, el marco del análisis raza, clase, género se expandió para incluir otros factores: la etnia, la sexualidad, la religión, la cultura, la identidad de género, la capacidad o discapacidad, y así sucesivamente hasta llegar a la especie. Cuantos más factores se mencionaban, más interacciones había que examinar, lo que planteaba serios problemas para el análisis. Esta perspectiva inclusiva debe ser, no obstante, utilizada con precaución, para no convertirla en una caja negra en la que todo cabe. Podemos decir que ha servido para desafiar el modelo hegemónico de la mujer universal, ¿no? Y para comprender las experiencias de las mujeres de clases bajas y racializadas como producto de la intersección entre sexo y género, la clase y la raza en contextos de dominación. Bueno, después de que hemos escuchado a nuestra compañera hablar sobre el tema de la historia y entender que también el feminismo ha sido una base bien importante, los feminismos negros, para que se acuñe este término de la interseccionalidad, sería bueno hablar también del tema de los conceptos, ¿no? Noé, ¿qué nos puedes comentar acerca del concepto de interseccionalidad como tal? Porque muchas veces en nuestros espacios, en nuestros movimientos de lucha, manejamos términos y realmente no sabemos a cabalidad, ¿no?, de lo que se trata, y a veces se nos hace un poco complejos. ¿Qué nos podrías explicar del tema de los conceptos? Primero que nada, tenemos que desglosar el término opresión, ¿no? Esta es una forma de discriminación que consiste en la consideración injusta de un grupo de individuos frente a otro. Esta es establecida por una relación jerárquica de poder. Y ya entrando en tema de interseccionalidad, es básicamente el cruce de las diversas opresiones. Reconoce que hay diferentes magnitudes y grados de opresión, sin descartar las que viven otros, solo porque tenemos el privilegio de no experimentarlos nosotros mismos. Esta cuestiona las estructuras sociales, económicas y culturales dominantes, ya que emergen de una percepción del mundo construida sobre bases que favorecen a cierto género, raza, clase, especie y demás.
Y bueno, identifica la noción de que algunos individuos sean considerados con mayor o menor valor que otros, como origen de toda expresión de discriminación, ya sea racismo, sexismo, especismo y entre otros. Hoy en día el término se ha expandido y es usado en el contexto de justicia social, como una herramienta para analizar los diversos tipos de opresión y cómo interactúan entre sí en nuestros sistemas sociales, económicos, ecológicos y demás. Claro, y bueno, para entenderlo de manera también más sencilla, a veces interseccionalidad, ¿no? Muestra que se interseccionan este tipo de opresiones y una persona siempre va a llevar con una carga tanto cultural, identitaria, de raza, de género. Entonces, son varios tipos de opresiones que ha empezado a visibilizar este tema de la interseccionalidad, ¿no? Vamos a pasar a la canción, ahora sí. Una canción muy, muy bonita que también habla justamente de este tipo de diferentes opresiones y se llama La especie da igual y el grupo es de Igual Igual. Deberíamos basar nuestra forma de pensar en respetar la libertad por encima de todo, entendiendo claro está que mi propia libertad se encuentra con su final donde empieza la de otro. Los demás animales con su sistema nervioso, su cerebro y su consciencia tan iguales a nosotros, que perciben sensaciones dolorosas y placenteras y que buscan las segundas evitando las primeras. ¿Qué es eso sino ejercitar la palabra libertad? Elegir lo que te gusta, rechazar lo que hace mal. La capacidad de ser feliz que posee todo animal, sea humano o no lo sea, lo de la especie da igual. Da igual cómo sea tu aparato genital, da igual cuánta sea tu capacidad mental, da igual cuál sea tu origen racial, da igual cómo sea si tu especie también da igual. A la hora de vivir con dignidad, a la hora de buscar la felicidad, a la hora de disfrutar la libertad, sexo, raza, inteligencia o especie da igual. Raza, inteligencia o especie da igual. Sexo, raza, inteligencia o especie da igual. Bueno, como hemos escuchado la canción, tiene justamente una frase bien bonita, ¿no? Que dice, da igual como sea tu aparato genital, da igual cuánta sea tu capacidad mental, tu origen racial y la especie también da igual, ¿no? Y justamente habla de este tipo de opresiones que viven tanto los animales, las mujeres, las comunidades afros y creo que es importante, ¿no? Que también en el arte, en la música se empiecen a visibilizar estos temas, estas problemáticas, estas luchas, ¿no? Que se dan día a día en las calles y en los espacios diversos, ¿no? Que existen. Siguiendo las huellas a través del bosque. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a la parte de Siguiendo las huellas y venimos hablando sobre los conceptos también, más que todo sobre los puntos claves sobre los cuales se ha puesto esta lucha de la interseccionalidad. Noé, si puedes empezar con este tema de que se hablaba de la tríada, ¿no? De raza, género y clase, ¿nos podrías hablar un poco de género? Bueno, por definición, el género es una construcción social que sirve para propósitos e instituciones particulares.
Es un efecto performativo de actos repetitivos que crean un cierto esquema de cómo se debe ser, ¿no? Es independiente del sexo y es variable según la cultura, la historia y las sociedades en las que vivimos. En este caso, una persona, por ejemplo, al ser leída como mujer, se la clasifica en una relación de poder asimétrica en la que el hombre ocupa el rol dominante. En esta rama de la interseccionalidad, el género, hablamos primero de una condicionante social que viene a ser los binarismos, ¿no? Hombre y mujer, que de entrada se basan en el mismo constructo social que es el género. Y básicamente es la diferenciación que se hace entre estos dos opuestos, donde la parte predominante vendría a ser el hombre y poniendo por debajo a la mujer. Entrando en esto está, bueno, el tema que ya conocemos, ¿no? El machismo, la misoginia, y cómo éstas se desglosan en muchas variantes que ponen en una situación de privilegio al hombre y en desventaja y opresión a la mujer, en distintos ámbitos, ya sea social, laboral, económicamente. Y bueno, primero por el hecho de ser mujer y todo lo que eso conlleva. Aquí se toma en cuenta los roles y estereotipos de género, estos normalmente usados como validantes para moldear lo que se espera debe ser o hacer una mujer. Y en esto, cuando se sale de alguno de estos roles establecidos por una sociedad normativa, cis heteropatriarcal, deja de ser válida o merecedora de ciertos derechos o respeto, ¿no? Sí, y justamente hablando de ese tema, otra de las opresiones de las que se visibiliza con el tema de la interseccionalidad es la clase, ¿no? Y bueno, el análisis de clase apunta justamente a develar estas relaciones que estructuran la sociedad capitalista, ¿no? Basada en la extracción generalizada del plusvalor para la acumulación del capital. Este enfoque interseccional además implica analizar cómo el capital utiliza y fija las diferencias alimentando ideologías racistas, misóginas y xenofóbicas, ¿no? Josefina Martínez hace este análisis, pero también hace una crítica, ¿no? En el tema de clase e interseccionalidad en su estudio Feminismo e interseccionalidad y marxismo, debates sobre género, raza y clase. Y bueno, me parecía importante también que Noel toque la parte de género al inicio, porque hacen una estrecha relación entre lo que sería la opresión de ser mujer y la opresión de ser una trabajadora, ¿no? Federici, por ejemplo, nos dice: la mujer trabajadora realiza generalmente una doble jornada laboral, dentro y fuera de su casa. Al hacerlo, además de la duplicación de la actividad laboral, ella es doblemente explotada por el capital. Ejerce en el espacio público su trabajo productivo en el ámbito laboral y en su vida privada consume horas en el trabajo doméstico, donde genera las condiciones indispensables para la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Esta doble explotación que las mujeres viven tanto en el ámbito privado, pero también como público, ¿no? Y bueno, es así que Federici nos habla justamente de esta estrecha relación que existe entre el género y clase social y que apunta a una doble explotación. Por otra parte, me gustaría también tocar desde un contexto más local, mencionando una de las cuestiones históricas, ¿no? De 1975, cuando Domitila Barrios irrumpió en la testera de la primera conferencia mundial sobre la mujer de la ONU. No sé si sabías justamente eso, ¿no? Que era súper interesante, porque después de que varias mujeres, ella cuenta, Domitila Barrios en su libro, después de que varias mujeres habían empezado a presentarse como licenciadas, como abogadas, como doctoras, a ella le tocó el turno de hablar, ¿no? Y ella le dijeron que ya no era necesario hablar tanto de la vivencia de los pueblos, de lo que le estaba pasando a ella, su contexto como esposa de un minero, no importaba tanto, sino más expresar lo que estaba pasando entre mujeres, ¿no? Y ella expresó de la siguiente forma, que me parecía interesantísimo para hablar del tema de clase. Dijo lo siguiente: señora, hace una semana que yo la conozco a usted. Cada mañana usted llega con un traje diferente y sin embargo yo no. Cada día llega usted pintada y peinada, como quien tiene tiempo de pasar en una peluquería bien elegante y puede gastar buena plata en eso. Y sin embargo, yo no. Yo veo que usted tiene cada tarde un chofer en un carro esperándola a la puerta de ese local para recogerla a su casa. Sin embargo, yo no. Y para presentarse aquí como se presenta, estoy segura de que usted vive en una vivienda bien elegante, en un barrio también elegante, ¿no?
Y sin embargo, nosotras las mujeres de los mineros tenemos solamente una pequeña vivienda prestada, y cuando se muere nuestro esposo o se enferma o los retiran de la empresa, tenemos 90 días para abandonar la vivienda y estamos en la calle. Ahora, señora, dígame, ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a la situación de usted? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? Si usted y yo no nos parecemos, si usted y yo somos tan diferentes, nosotras no podemos en este momento ser iguales aún como mujeres, ¿no le parece? Y pues Domitila Barrios interrumpe con ese discurso realmente al calor del fuego, porque ha evidenciado cómo además de ser mujer, que existe una opresión patriarcal, existe también una opresión bien fuerte de clase, ¿no? Y el ser boliviana y ser esposa de un minero y toda la lucha social, política que ha tenido esta, demuestra cómo se interconectan estas opresiones, ¿no? Rebelión Animal. Y bueno, vamos a pasar al otro punto también, sobre capacitismo. Eso igual me gustaría mencionar porque es bien importante. El capacitismo es la creencia de que algunas capacidades son intrínsecamente más valiosas y que quienes las poseen son mejores que el resto, que existen unos cuerpos capacitados y otros no. Unas tienen discapacidad o diversidad funcional y otras carecen de ellas, siendo una división súper nítida, ¿no? Esto del capacitismo está formado por una noción de un cuerpo normal y un patrón de belleza normativa que es central en la sociedad capitalista. Esto quiere decir que los cuerpos, existe una normatividad entre los cuerpos que están bien y entre los cuerpos que están mal, ¿no? Y los sectores de personas con discapacidades diferentes hablan del tema de la diversidad funcional justamente, ¿no? Como algo que afecta a todos los miembros por igual, ¿no? Y justamente utilizan este término para hablar ya no de términos como minusválido o discapacitado. El capacitismo, entonces, las personas que están en esta lucha tratan de visibilizar, ¿no?, que también existe una opresión, una discriminación, una fuerte invisibilización en ese sector. Y hablando de eso también hablamos de la belleza normativa y esta heterosexualidad obligatoria de la que nos hablaba Noel, ¿no?, en el tema de género. Claro, justamente, como tú decías, con el tema de género veíamos que todas estas estructuras están conectadas y en eso todo lo que se sale de la norma, ya sean las identidades trans, no binarias, las diversas orientaciones sexuales y bueno, todo lo que no se considera normal es rechazado y marginalizado, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de Revuelta Animal, donde los animales toman el micrófono. Revuelta Animal, escúchame llegar. Tu 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 teshkote. Aha ekote. Hoy desperté de nuevo en el frío. La cadena la siento un poco suelta. Creo que perdí un poco más de peso, el estómago me ruge, pero aún así no tengo hambre. Al parecer se volvieron a olvidar de mí, porque han pasado días que no como. Tengo 10 años y nunca en mi vida he salido de este lugar oscuro que huele muy mal. Los aullidos de tristeza de mis compañeras me mantienen despierta, pero siento que me desvanezco. Escucho pasos y voces. Entran y me lanzan un pan duro para comer, y no quiero tomar el agua que me dejaron hace una semana, pero lo hago. Siento adentro mío cómo se mueven mis guaguas. Qué tortura saber que no podré tenerlas y me las arrebatarán como las anteriores y las anteriores. Obligada a ser procreadora y ser madre por unos días. Explotada hasta que mi vientre no pueda más. Me duele, ya están saliendo, son pequeñitos. Tienen el color café caramelo de mis orejas. Hay una pequeñita blanca, parece un conejo. Cada vez tengo menos leche para darles. Toman la poca que queda y lloran. Siento su calorcito. Despierto entre el llanto de mis bebés. Llegaron, me los quitan, como pasa siempre. Quiero ladrar, quiero morder a los ladrones, pero me golpean. Ya estoy sentenciada y no puedo hacer nada. Después de unas semanas vuelve la rutina, el dolor, la violación, me duele el cuerpo, ya no tengo fuerzas.
Escucho cómo hablan sobre mí, como si fuera una máquina que se descompuso. Me siento mal. ¿Me arreglarán? Siento como las manos de mi verdugo me levantan. Es la primera vez que siento el calor de estas personas. De pronto caigo, rodando entre las pajas y piedras, hasta el frío del río. Me duele, pero me siento al fin libre. Antes de cerrar los ojos me pregunto, ¿y cuál fue mi delito? Entonces hemos escuchado la historia de la realidad que viven muchas de las perritas, ¿no? Actualmente. Y justamente lo que nos toca de esta historia es que es algo que pasa todos los días, cada minuto, que es una realidad que se esconde detrás de la venta de animales. ¿No? Y justamente hablamos del tema de los criaderos y desde nuestra postura antiespecista y en pro de la liberación animal queremos también visibilizar, ¿no?, que estos seres tienen sentimientos, tienen cuerpos, ¿no?, que sufren este tipo de violencias, tienen odios también, o sea, tienen varias cargas emocionales que llevan, ¿no? Y esta lucha no solamente se trata de, digamos, protagonizar, ¿no?, desde nuestra voz, sino también darles, ¿no?, la voz que ellos tienen, ¿no?, la voz que ellas tienen a diario, ¿no?, visibilizar. Hemos hecho también estas historias tratando de recopilar, como decía aquí Noel, las vivencias que hemos visto a diario en nuestro activismo, ¿no? Como sabemos, en Bolivia vivimos una sobrepoblación de perros y los criaderos clandestinos realmente es una realidad dura que viven, ¿no? Claro, y ya entrando en ese tema, no es algo que solo pasa con los perritos, ¿no?, que es normalmente los animales con los que solemos tener más empatía por haber convivido con ellos desde que somos niños, ¿no?, como nuestras mascotas, como nuestros mejores amigos, y muchas veces nos olvidamos que los animales abarcan más que solo los perritos y los gatitos, ¿no? También están, por ejemplo, las vacas que sufren este mismo tipo de opresión, estas mismas vivencias que las perritas para el consumo de leche, por ejemplo, para las industrias lecheras. Claro, y también por eso visibilizamos en primera persona, para que uno también pueda entenderlo, ¿no? Pueda pensar que es una perrita o también puede ser una vaca, como dice Noel, o puede ser una gallina u otro animal, ¿no? Y en el tema de interseccionalidad, justamente nos parecía bien importante poner este tema porque visibiliza, ¿no?, que no solo las mujeres, mujeres vivimos este tipo de explotación, ¿no?, a través de nuestros cuerpos. Son también las animalas las que sufren esto de ser obligadas a ser madres, ser obligadas a hacer aparatos reproductivos, ser obligadas a parir y realmente vivir en condiciones en las que también son inhumanas, ¿no? Y bueno, eso. Pasamos a la siguiente parte. Flotando en el espacio de Caca, en busca de nuestra voz animal. Bueno, ya que han mencionado el concepto de interseccionalidad, que es muy interesante, vamos a pasar ahora a las críticas que se le hace a este concepto. Porque claro, no se trata de romantizarlo y seguirlo sin analizarlo, y sobre todo analizarlo desde nuestra posición antiespecista y latinoamericana. Comencemos. Quizás la interseccionalidad parecía mejor para incluir todo de forma accesible, pero sin embargo esto ha matizado y suprimido palabras muy poderosas y categorías muy importantes como la raza y la clase. El modelo de Crenshaw describe con destreza el funcionamiento de lo que Patricia Hill Collins denominó la matriz de opresiones, pero muestra limitaciones al no explicar las raíces de estas matrices de opresiones. ¿Por qué la matriz existe en primer lugar? ¿Quién creó estas avenidas, que son a lo que la anécdota de Crenshaw apela? ¿Por qué alguna gente viaja a través de ellas y no se para en la intersección? ¿Sobre qué terreno y cuándo fueron construidas?
La metáfora de Crenshaw excluye estas preguntas y menos las responde. El hecho de que las mujeres negras sean trabajadoras que venden su fuerza de trabajo en el mercado capitalista donde se cosecha la plusvalía se da por sentado. Por otro lado, la interseccionalidad estabiliza las relaciones en posiciones fijas y sectoriza a las movilizaciones sociales. De esta misma manera, el discurso dominante naturaliza y encierra a los sujetos en unas identidades preexistentes. Bueno, como ya sabemos, en los años 1980 el término se volvió hegemónico, pero se volvió hegemónico también entre las feministas blancas, y esto es profundamente problemático. En primer lugar, simplifica la historia de la compleja evolución del feminismo de la segunda ola. De hecho, las feministas socialistas y marxistas siempre prestaron atención a la clase. ¿Cómo no lo harían? Y la raza a menudo jugaba un papel en sus análisis también. El paradigma del feminismo blanco ha sesgado la historia. La trayectoria del concepto de interseccionalidad en América Latina es muy distinta. Autoras como Marta Zapata Galindo plantean que, a diferencia de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos, para muchas feministas latinoamericanas el concepto no aporta nada nuevo. Es imposible negar la gran influencia que el feminismo negro y de color de Estados Unidos han tenido sobre las feministas antirracistas en América Latina y en otras latitudes. La preocupación respecto de la imposibilidad histórica del feminismo latinoamericano de producir una teorización propia que atienda a su misma configuración geopolítica. Como decíamos, raza, clase, género se ha transformado en un mantra, una serie de factores a los que siempre había que prestar atención y codificar con eslóganes políticos, posiciones en los periódicos, pliego de reclamos, etc. Ningún elemento de esta trilogía podía ponerse delante. La interseccionalidad se ha convertido en una noción cada vez más reclamada desde ámbitos muy diversos como el académico, las políticas públicas e incluso las organizaciones privadas. Es decir, podríamos decir que es un concepto cooptado por la institucionalidad, por el corporativismo, por el feminismo blanco y podríamos mencionar también al capitalismo. La condición de países satélites del colonialismo europeo norteamericano nos define como países receptores de conocimiento y no productores, ¿no? Entonces recibimos este concepto de interseccionalidad y lo aplicamos en nuestras políticas sin cuestionar su cooptación, como se mencionaba. Por otra parte, se ha difundido mucho la crítica que hace la filósofa María Lugones al concepto de la intersección de opresiones, por considerarlo un mecanismo de inmovilización y desconexión. Para Lugones, esta noción estabiliza las relaciones y las fragmenta en categorías homogéneas y divide a los movimientos sociales en lugar de propiciarles coaliciones entre ellos. Para argumentar su punto de vista, Lugones identifica como opuestas las perspectivas de Audre Lorde y la de Kimberly Crenshaw, caracterizándolas como dos maneras distintas de entender las diferencias. La primera, o sea, Lorde, las aborda como diferencias no dominantes e interdependientes, pero Crenshaw, la segunda, como categorías de opresión separables, que al entrecruzarse se afectan. Finalmente, ya una autora más reciente, Ochi Uriel, dice así: por eso no es solamente feminizar la lucha antirracista y ennegrecer la lucha feminista. No es ver que hay mujeres negras y pobres. Es algo más complejo, entender por qué hay mujeres negras y pobres. Y esta es la mayor diferencia con los postulados de la interseccionalidad, que creen que sumando identidades se va a explicar la subordinación de las mujeres. No vale incluir otras opresiones, sino ver y entender la opresión en sí, cómo se articula y analizar cómo cada una de nosotras y en colectivo y con otros movimientos sociales estamos o no reproduciendo esa lógica. Y eso significa entender los lugares de privilegio que tenemos. La problematización significa un desenganche, moverlo todo. Empieza por una relectura de todo lo que nos hicieron creer que es así y empieza por una misma. Por eso, por ser conscientes de las propias interseccionalidades, por saber que estás cruzada, pero sin mirarnos demasiado el ombligo. Necesitamos ver el contexto general porque esto es un asunto sistémico, que obviamente atraviesa las experiencias particulares. Y esto es la ganancia del feminismo, entender cómo se relaciona eso a lo que llamamos lo personal es político. Bueno, después de haber escuchado un poco la crítica que nos hace nuestra compañera, un desglose, vamos a hablar un poco sobre nuestra postura, ¿no? Comencemos posicionando justamente con una visión compartida que tenemos con las compañeras del movimiento zapatista, que nos dicen una frase muy, muy linda que dice:
Queremos un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y creo que es la base para entender justo la temática del programa de hoy. Es posible avistar cómo los mecanismos de subordinación y opresión por razones de especie están constitutivamente relacionados con otros sistemas de opresión, ¿no?, que se manifiestan en las relaciones humanas. Especismo y sexismo, al igual que las otras opresiones de las que hablábamos en el programa, como racismo, capacitismo, clasismo, etarismo, no pueden entenderse pues de forma aislada, sino que todas estas están ligadas y se co-constituyen, ¿no? Y en el tema de antiespecismo es bien importante visibilizar esta temática, ¿no? Porque en las luchas es un tema que no está tan fuertemente mencionado, ¿no? Quiero decir la frase de Rafaela Ciabata, que nos dice: ser vegano no es suficiente, el veganismo no es suficiente, el veganismo para mí solo es el primer paso en la dirección correcta. Tampoco quiero desmerecer a los veganos y decirles no está siendo lo suficientemente bueno. No se trata de eso, simplemente tienes que ser consciente del hecho de que el veganismo es el mínimo que puedes hacer. Eso es el primer paso para nuestro objetivo. Por el mero hecho de ser vegano o de comer col rizada o tofu no estás salvando animales, lo siento, esa es la verdad. Y es justamente cómo se basa también nuestra postura, ¿no? Porque creemos que dejar de comer animales y dejar de utilizarlos, de participar en los espectáculos, es la primera parte de nuestra lucha. Es por eso que también nosotros hacemos activismo en las calles y también pensamos que el día a día importa también, ¿no? Y la difusión de nuestras ideas y la participación desde una mirada política y social, ¿no? El veganismo es básicamente la no participación en esta violencia, ¿no? Y podemos pensar que estamos cambiando las normas sociales, las normas culturales, simplemente de no participar en la violencia sistemática. El movimiento de los derechos animales es una cuestión de justicia social, entonces tenemos que estar ahí afuera, ¿no? En las calles, comprometernos con grupos de verdad que estén haciendo acciones, no solamente eso, ¿no? Porque el veganismo, el especismo no se produce pues de forma aislada. Está en las otras luchas que vemos a diario, en el feminismo, en las luchas antirracistas, ¿no? Entonces el especismo de alguna forma está inmerso y dentro de estos espacios, ¿no? ¿Tú qué opinas, Noé, a partir de eso, no? Bueno, en paralelo, dentro de los movimientos antiespecistas se reproducen frecuentemente estos sistemas de opresión, ¿no? Racista, sexista, capacitista, clasista, gordófoba o etarista también. La ecofeminista, por ejemplo, Greta Gard, señalaba en 1997 que todas las formas de opresión están ahora ligadas y que los esfuerzos de liberación deberían ir dirigidos a desmantelar el sistema en sí mismo. Estamos en un momento en el que necesitamos estas alianzas para luchar contra las violencias, porque están conectadas en todos estos sistemas de opresión. Sí, y justamente hablando de eso, entendemos también que en nuestros propios espacios de lucha, o sea, no solamente en los espacios de feminismo existe el especismo, ¿no? No solamente en los diferentes espacios de lucha existen las diferentes opresiones, también en los nuestros, y eso creo que es importante visibilizar, ¿no? Claro, porque, bueno, si pensamos en los derechos de los animales, hemos visto desafortunadamente muchos ejemplos de activistas que son o racistas, o sexistas, u homofóbicos, pero que sin embargo luchan por la liberación animal. Y bueno, desde nuestro punto de vista, no podemos luchar contra una forma de opresión siendo a la vez opresores, ¿no? Reconocemos que nuestra causa para con la liberación animal no se menciona por ningún otro motivo que justicia social, por lo que introducimos la categoría de especismo en todos los espacios posibles. Y en este momento es el momento, ¿no?, de acabar con todo lo que nos oprime, generar espacios de encuentros reales y sinceros, y no en mentir quién alcanza este supuesto estatus de deconstrucción inalcanzable e inventado. Sí, porque luchamos justamente por esto, por la justicia, la libertad, porque ninguna sea explotada, ni mutilada, ni obligada a realizar tareas, ¿no? Que de ninguna sean callados sus gritos, que tampoco sufran, porque ninguna sea objeto, que tampoco sea carne en su producto, porque nos parece importante visibilizar esta lucha antiespecista en todos los espacios que se están desarrollando las diversidades de luchas, ¿no? Nuestra lucha es esta, el antiespecismo, pero también va ligado a la mano del feminismo,
feminismo, ¿no? La ecología social, el anticolonialismo, ¿no? Porque ni oprimidas ni opresoras, ¿no? La clásica frase, si todas las vidas están interconectadas, necesitamos pues este proyecto alternativo de mundo, ¿no? Donde hay estas éticas de los cuidados para todas las especies, ¿no? Donde todos los cuerpos sean valorados y respetados, ¿no? Justamente como tú decías, ¿no? Y bueno, entrando en eso, vamos a leer el histórico lema por la liberación animal. Nadie es libre hasta que todos seamos libres. Esto mantiene una enorme vigencia en el presente y nos empuja a considerar la liberación de forma interconectada y colectiva, frente al hegemónico discurso neoliberal de la salvación individual. En este sentido, tenemos que hacer un esfuerzo por reconocernos a nosotros mismos como animales independientes de otros animales, así como vinculados a un mundo, naturaleza, territorio sobreexplotado y con límites ecológicos. Sí, importante también, una de las cosas que a mí me revolvía y que sería bueno tocar, ¿no? Es el tema de la movilización del Black Lives Matter, ¿no? Con George Floyd, después de que fue asesinado, perdón mi inglés, ya. Justamente en uno de los eventos, no sé si recuerdas tú, Noel, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la noticia, ¿no?, que salió fue que en estas movilizaciones sociales que hubieron en toda esta revuelta social, un grupo de personas llevó la cabeza de un cerdo, ¿no?, como forma de protesta. Y hubo mucha crítica al respecto de parte de varios sectores, incluyendo el movimiento antiespecista, porque cuestionaban estos modos de defender a unos y sin embargo estar de alguna forma contribuyendo a otro sistema de opresión que viene siendo el especismo, ¿no? Uh-huh. Y como colectivo, como personas que estamos en esta lucha, nos parece siempre bien importante debatir estos temas, ¿no? Entonces, pusimos este tema de George Floyd y esta movilización al debate. Y bueno, como punto, obviamente, a nosotros nos ha removido bastante, ¿no?, que hay una cabeza de cerdo, porque eso representa, pues, un tipo de violencia pidiendo que no haya otra. Sin embargo, también hemos analizado otro tipo de cosas, ¿no? Y otro tipo de planteamientos que hacían compañeros antiespecistas también, que justamente decían, pero ¿por qué ustedes, los movimientos animalistas, justamente tienen que venir a criticar esto de la cabeza de cerdo, pero no han criticado las represiones que se hacían con caballos, por ejemplo, a estos movimientos por George Floyd, ¿no? Y eso también nos remueve un poco, ¿no? Porque puede que haya una carga también racial y blanca, ¿no?, dentro del movimiento antiespecista, por lo que nosotras y nosotros tenemos que también seguir cuestionando, ¿no? Y bueno, también, no sé si recuerdas, ¿no? Hace unos 2 años más o menos ha habido también en una movilización aquí a nivel nacional, justamente por un conflicto de unos perritos, algo así, llevaron también una cabeza de cerdo, ¿recuerdas? Claro, justamente fue en una movilización feminista. No, ¿sí? Eso fue en otra historia, creo, una animalista aquí. Una animalista, sí. Sí. Que bueno, hacían lo mismo, ¿no? Defendían a los perritos, a los gatitos, y del otro lado ejercían una cierta violencia contra el cerdito, ¿no? Claro, igual en una marcha feminista pasó lo mismo, como dicen, ¿no? Ya había esa interpelación de lo que estaba pasando. Nos parece justamente nuestra postura bien importante, como mencionábamos, que nosotros luchamos por las diferentes liberaciones, entender también que la interseccionalidad no es el fin, ¿no? Es una herramienta que utilizamos para entender los diversos tipos de opresiones que ejercemos y que también nos intersectan en nuestros cuerpos, ¿no?, como personas. Es por eso que, por ejemplo, estos temas de las cabezas de cerdos que se llevan en movilizaciones, las entendemos y refutamos como antiespecistas, pero también nosotros no tenemos pues la vara con quien medir cuál es el mejor luchador o la mejor luchadora, y creo que esto, un poquito lo que hablábamos de las críticas a la interseccionalidad, esto un poco errado que pasa con la interseccionalidad, que dejamos de lado los sujetos políticos de nuestra lucha y a veces no visibilizamos, o sea, al ver tantas opresiones, no visibilizamos lo que es importante, ¿no? Y que es esta estructura de fondo, este sistema de fondo que oprime, ¿no? Que causa estas opresiones. Claro, justamente como mencionábamos antes, de nada sirve que, por ejemplo, yo desde mi trinchera luche con
con todo el fuego del mundo por mi movimiento, y del otro lado estoy oprimiendo a alguien más, ¿no? Porque si no, al final de cuentas, si no liberamos a todos, si no somos libres todos, al final nadie es libre. Exacto. Y más allá de criticar a los otros movimientos que también la están peleando, es más que todo interpelar, cuestionar, ¿no? Pero sabemos que de fondo existe una estructura patriarcal, existe una estructura capitalista que está generando este tipo de opresiones contra los animales, contra las mujeres, contra las identidades, contra los pueblos indígenas y contra varias luchas que están habiendo, ¿verdad? Rebelión Animal. Y bueno, para terminar también nos encanta también como que tratar de no solo buscar a autores de afuera, sino contextualizarnos, ¿no? Y por eso también en nuestro día a día tratamos de ver las diferentes opresiones que se viven, ¿no? Y ponemos en juego, digamos, ¿qué pasaría que hay una persona que es vegana en un contexto boliviano? Digamos, es parte de un pueblo indígena que también tiene una identidad, puede ser, no sé, pues no binaria, entonces son diferentes cosas que se le suman, ¿no? Entonces estar en este contexto boliviano nos parece también importante, por eso analizarlo, ¿no? Desde nuestras vivencias propias, desde nuestras identidades y desde todo lo que nosotros sentimos, ¿no? Que nos está oprimiendo. Claro, justamente ponemos como ejemplo, ¿no? En un pueblo pequeño de acá de Bolivia, de La Paz, donde una persona quiere ser vegana por convicción, por justicia, pero en cada esquina, por ejemplo, ¿no? Hay puestos de pollos, de hamburguesas y lo que sea. Ahí nos damos cuenta que es el mismo sistema, el mismo Estado que está promoviendo este tipo de violencia especista, que de alguna forma no te deja opción, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si vas a la calle y lo único que encuentras para comer, en un sistema donde todavía no tenemos tiempo casi ni para cocinar, no te deja opción que comprar esas cosas, ¿no? O sea, no es porque realmente tú no quieras contribuir a esto, sino que el mismo sistema es el que no te da la opción. Exacto, porque estamos en un sistema que nos utiliza también, ¿no? Es utilitario con los cuerpos animales, también como los cuerpos humanos, ¿no? Y por eso nosotros también tratamos y nosotras de promover las comidas populares, las opciones, digamos, que tenemos en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces tratar siempre de movilizar nuestra lucha a partir del contexto en el que vivimos. También recalcar, ¿no?, que muchas veces pensamos que el movimiento vegano es algo clasista, cuando es todo lo contrario. Hay que recordar que originalmente nuestros ancestros y nuestros pueblos ancestrales, ¿no?, comían más cosas naturales, orgánicas. La carne ha sido traído por la colonia, pues, claro, ¿no? Los cerdos, demás. De hecho, antes era como privilegio, ¿no?, comer carne, porque era pues súper caro. Sí. Y por ejemplo, nuestros abuelos, bisabuelos comían cosas más naturales, legumbres, lentejas, ¿qué más? Ya, quinoa, chuño, todas esas cosas, ¿no? Claro, y eso es a partir de un punto básico que es del veganismo, que es la alimentación, ¿no? Porque hay otros puntos como el entretenimiento, que es ejemplar que en Bolivia sea el primer país donde, por ejemplo, se haya prohibido los animales con zoológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a partir desde una ideología de veganismo bien elitista, ¿no? Así bien occidentalizado, cuando en realidad tratamos de llevarlo realmente a la práctica diaria, ¿no? Y lo que hablaba el Noel me parece tan interesante del tema del clasismo, pero también el racismo, ¿no? Como dentro de los espacios a veces esa blanquitud, ¿no?, que dicen el veganismo elitista y blanco, que hay que también empezar a deconstruir. Y la interseccionalidad, como mencionábamos, es una de las cosas que nos posibilita hacer ese ejercicio, ¿no?, de entender en qué sentido somos opresores y también somos oprimidos, ¿no? Y eso me parece lo más interesante. Y bueno, para terminar,
el programa, queremos haceros una invitación. Bueno, tenemos muy poco tiempo para realmente hablar de tantas cosas que nos puede dejar a la luz esto del antiespecismo en esta lucha, ¿no? Y la interseccionalidad. Pero les invitamos a leer, justamente les hemos nombrado a varios autores, varias cositas que nos parecería interesante que también las busquen, porque es importante. Y también comentarles que nosotros tenemos un grupo de estudio que Noé nos va a invitar. El grupo de estudio se llama Murrambuki. Es un grupo en el que justamente tomamos varios textos, varios artículos, varios libros de los que primero leemos y sacamos conclusiones, hacemos debates en torno al animalismo, la ecología social, justicia social y todos estos temas que entran dentro de la interseccionalidad, ¿no? Sí, les invitamos porque, hay un movimiento muy fuerte animalista en nuestra ciudad y nos parece genial, pero nosotros desde nuestra postura en pro de la liberación animal y el veganismo, creemos que es bien importante politizarnos, estudiar, leer y buscar, ¿no? Entonces les invitamos al grupo de estudio para que puedan también ser parte del debate. También les queremos hacer una invitación para una actividad que está siendo realizada por nuestra compañera Susana, que es una compañera animalista que tenemos, ¿no? Que igual nos acompaña en muchos temas de activismo. La actividad consiste en realizar una rifa benéfica para los animalitos de la calle, ¿no? Para promover sus esterilizaciones, porque justamente como comentabas, Fer, es una problemática muy grave hoy en día, ¿no? Entonces lo que se busca con estas rifas es poder pagar la esterilización de estos animalitos para de alguna forma controlar la sobrepoblación. Sí, es una tarea que tampoco están haciendo, ¿no?, las personas del poder y pues los activistas independientes, las activistas independientes como nuestra compañera Susana la están peleando. Pueden buscar en nuestras páginas, estamos difundiendo harto esto del evento, están nuestras páginas que son Alianza Animalista, La Paz Vegan, Vegan Fest, páginas que están en Facebook y también estamos en Instagram, donde ustedes pueden encontrar justamente esta información y apoyar también a nuestra compañera Susana, a la que mandamos un abrazo y un saludo. Y por otra parte, también me gustaría invitar a las personas justamente en este tema, en estos momentos de pandemia. Muchas veces hablamos de los animales y de las luchas y demás, ¿no? Pero a veces también es genial como que llevarlos a la práctica y en primera persona, por lo cual me gustaría también invitarles a ser voluntaria o voluntario a Comunidad Inti Guarayasí, que es en Machía, que justamente está en Villa Tunari y también tiene en Ambuari y Jacuisi, voluntarios para trabajar con animales silvestres, ¿no? Eso me parece clave. Pueden entrar a las páginas también de este espacio. Nos parece bien importante también difundir este tipo de luchas porque justamente es en primera mano con los animales de los que tanto hablamos, ¿no? Y eso. ¿Y algo más que tal vez quieras compartir, Noé? Básicamente eso, ¿no? Que tenemos que seguir cuestionando, visibilizando las luchas que tal vez no conocemos y buscar la liberación de todos. Sí, y seguir, porque vienen días realmente, la situación política, social que estamos viviendo en el país no es nada favorable con todo lo que está pasando, ¿no? El agronegocio y todo lo que se incendia cada día, entonces es como que lamentable lo que estamos pasando día a día, pero hay que seguir, ¿no? Y pueden, con gusto, nosotros siempre vamos a estar ahí atentos a las páginas para seguir dando información. Gracias por todo. Dejado de luchar y ahora esperas a la muerte.
Rebelión Animal.